Bueno, aquí yo le he dicho y lo he manifestado, lo dije en varias oportunidades también, que la injerencia que tuvo el gobierno de Estados Unidos durante la presidencia de Obama fue muy marcada y fue además de eso muy descarada. Y yo lo puedo mencionar porque yo estaba de presidente aquí en Guatemala. Y Biden, el vicepresidente Biden vino en 3 oportunidades aquí a Guatemala. Y lo que pasó es que la cuestión de los migrantes guatemaltecos hacia Estados Unidos se volvió realmente un tema político. Y los demócratas que dijeron que iban a hacer y que iban a apoyar y que no les funcionó, más bien se generó una crisis de los menores no acompañados cuando llegaron a haber casi 40,000 menores no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos, provenientes de Guatemala y otros países de Centroamérica. Entonces esto dio lugar a que ellos empezaran a ver qué podían hacer y de ahí sale la idea del plan para el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica. Pero ahí es donde se enmarca más todavía la injerencia del gobierno del presidente Obama aquí en Guatemala. Y el vicepresidente Biden viene en 3 oportunidades, como repito, pero en 2 oportunidades de esas, en las 3, pero en las 3 habló siempre del interés de que la CICIG, o sea, la Comisión esta contra la impunidad aquí en Guatemala, que es un ente internacional, es el único país en todo el mundo que permitió que viniera esa comisión, que supuestamente venía después del enfrentamiento armado interno que se vivió por 36 años, pero que se ha convertido en una cuestión política y más bien ha sido como una herramienta al servicio de la Embajada de Estados Unidos. El embajador actual, este señor Robinson, ha sido, yo le diría, ha sido nefasto para el país, porque se ha ido a meter en cuestiones que no tenía que haberse metido, en cuestiones del Congreso, haciéndole llamadas a los jefes de los bloques del Congreso, ingiriendo directamente en situaciones que son propias del país. Por supuesto que él no lo estaba haciendo por su cuenta, sino respaldando las acciones del vicepresidente Biden. El vicepresidente Biden, cuando vino aquí en una de las oportunidades, pidió una cosa que para nosotros es inusual, que un vicepresidente de Estados Unidos ha pedido tener una reunión a solas conmigo por 20 minutos. Eso es completamente inusual, porque lo que hacen ellos siempre es estar acompañado de un equipo que pueda testificar o que pueda dar fe de los puntos que se trataron en la reunión. Y él pidió, a mí me pareció extraño, pero bueno, acepté la reunión. Y el único tema que trató durante esos 20 minutos fue la presión que estaban haciendo para que aquí en Guatemala continuara esta comisión de las Naciones Unidas. Además de eso me pidió que yo ayudara para que también fuera aceptada una comisión igual a esta en Honduras y en El Salvador. Ya el interés de ellos era que esta comisión se extendiera hacia El Salvador y se extendiera hacia Honduras. Por supuesto, yo le dije que no iba a tener esa injerencia con los presidentes de los otros países y más bien se los comenté al presidente de El Salvador y Honduras y ellos me manifestaron inmediatamente. Yo ya lo sabía que iban a manifestar el rechazo por lo que ellos habían visto y la experiencia tan difícil y complicada que nos ha tocado vivir aquí en Guatemala a causa de esas injerencias que vienen a uno de los temas más sensibles de un país, como es la aplicación de la justicia. Eso no puede estar en manos de un extranjero, ningún otro país lo va a permitir. Estos son problemas que tienen que irse solucionando internamente. Además de eso, en la agenda que prepararon para la venida del vicepresidente Biden está puesto que él iba a ir a visitar la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad aquí en Guatemala, que es conocida como CICIG, y que se iba a reunir con todos los medios de prensa y con el comisionado que dirige esta entidad, a lo cual yo como presidente me opuse. Yo le dije al canciller que eso no lo iba a permitir, porque en ese momento aquí nosotros estábamos decidiendo si se iba a ampliar o no el periodo de la CICIG, y que eso públicamente se miraba como pues una presión directa del vicepresidente Biden. Aquí es conocido que hubo intereses en donde ahí sí hubo tráfico de influencia de parte del embajador. Por ejemplo, en el caso que hoy se está discutiendo aquí, hay gente detenida
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde estaba compitiendo una empresa americana, en la cual aquí se rumoró mucho que habían intereses del vicepresidente Biden, que estaba compitiendo con una empresa mexicana. El embajador mandó a una comisión de la embajada a hablar con la secretaria privada y con el secretario general de la presidencia de la República. Eran mis secretarios. Y él mandó, el embajador se mandó a la secretaria de Asuntos Políticos y a otras gentes de la embajada a que ellos le ayudaran para presionar a que fuera favorecida esta empresa que le estoy mencionando, que es una empresa americana y en la cual aquí se oyó mucho que habían intereses de parte del vicepresidente Biden. Es decir, toda una serie de presiones, una serie de injerencias que se dieron. Yo lo denuncié públicamente, lo dije en entrevistas también a medios internacionales y por eso lo vuelvo a repetir ahora, porque fue una marcada injerencia lamentable de parte del gobierno del presidente Obama con instrucciones para el embajador y para otros funcionarios. Por ejemplo, yo en un problema que se dio porque el embajador Todd Robinson se fue a meter al Congreso de la República, creyendo que él lo iban a apoyar y que lo iban a aplaudir, y cuando llegó resulta que la gente lo empezó a insultar y lo querían sacar y bueno, tuvo que la seguridad llevarlo en una forma muy protegida y meterlo a un carro lo más rápido posible. Eso, más de las injerencias que él había tenido en otros lados, por ejemplo, pidiendo el cambio de ministros, que no me lo hizo directamente a mí, pero lo hizo a través del canciller Carlos Raúl Morales. Y el canciller llegaba a decirme, mire, es que dice el embajador que es política de Estados Unidos, que estos 2 o 3 ministros hay que cambiarlos. Yo le dije, ¿a cuenta de que va a venir un embajador a decirme a mí qué ministros puedo cambiar o puedo tener? Entonces fueron injerencias así demasiado marcadas. En una de las visitas que tuvo uno de los embajadores, que es asesor directo del subsecretario para Asuntos de Latinoamérica, me voy a recordar el nombre ahorita de él, porque está casado con una guatemalteca, y cuando vino él, yo pedí en Izabal, en una reunión que hubo, en una visita que hice al departamento de Izabal aquí en Guatemala, y fui precisamente porque el embajador se iba a reunir bajo la sombría de un programa que tenían ellos en apoyo a ciertas alcaldías, pidió que se reunieran e invitó a más de 100 alcaldes. Y cuando yo me enteré dije, no es posible que el embajador sea el único que va a estar ahí presente, y yo decidí ir también para estar presente con los alcaldes. Ahí vino el embajador Tomás Shannon, que era asesor para el subsecretario de Estado en Asuntos de Latinoamérica. Y ahí pidió tener por lo menos unos 5 o 10 minutos separado con él, y le puse directamente el pedido de que le advirtiera al embajador Robinson que no debería de seguirse ingiriendo y metiendo en las cosas de nuestro país, porque de lo contrario, pues lo que corría el peligro es que se le declarara non grato en algún momento. El embajador Shannon dijo que sí, que él iba a hablar con él, y bueno, ya no me enteré después si lo hizo o no. Pero estas son muestras, y por eso lo menciono, porque son muestras de la gran injerencia que ha tenido el actual embajador, el señor Todd Robinson, en asuntos que son puramente internos. Uno de los últimos fue en la Corte de Constitucionalidad, en donde el Congreso nombra a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y en el Congreso tenían ya un acuerdo, y este señor se dio a la tarea de llamar a uno por uno a los jefes de bloque para decirles que la única que estaba con el aval de la Embajada de Estados Unidos para que fuera magistrada de la Corte de Constitucionalidad, y les dio el nombre de la señora que a ellos les interesaba que estuviera ahí en la Corte de Constitucionalidad, lo cual fue una injerencia de lo más descarado que hemos tenido. Y lo malo también fue que los diputados, y en este caso los jefes de bloque, algunos de las bancadas mayoritarias que llamaron, se dejaron impresionar y se dejaron intimidar por la llamada que hizo el embajador para nombrarlo. Cuestiones como esas son las que no se pueden permitir. Cuestiones como esas son las que golpean directamente la soberanía de un país, y a eso es lo que yo estoy apelando.
han politizado completamente la justicia a través de la Embajada de Estados Unidos y utilizando como herramienta a esta Comisión Internacional de Naciones Unidas, que es la CICIG. Y como vuelvo a insistir, es el único país en todo el mundo que ha recibido una comisión de estas, y la experiencia verdaderamente ha sido triste para nuestra soberanía y para nuestra independencia, que en pleno siglo XXI se sigan viendo este tipo de cosas. Así que yo soy uno en rechazarlo. Aquí hay muchos guatemaltecos que han hecho el llamado público, incluso pidieron el voto en el Congreso para que se fuera el embajador, para que se respetara la dignidad y la soberanía de los guatemaltecos, y esperamos que esas cosas se den. Ahora confiamos en que el cambio de la administración, que ya no es del presidente Obama, sino que es el presidente Trump, nosotros pensamos y creemos que juntamente con el vicepresidente Pence las cosas puedan cambiar y que verdaderamente se le ponga un freno a esa injerencia que han tenido en Guatemala ciertos funcionarios de Estados Unidos. Y como el presidente Trump lo ha dicho, que él va a trabajar para ser un gran país en Estados Unidos, pues también que limiten la injerencia aquí, que nos dejen trabajar solos a los guatemaltecos y a los otros países del área. Otra cosa que llama la atención es que el Ministerio Público, respaldado por la Embajada de Estados Unidos, solicitan un antejuicio en contra del presidente, cuando yo estaba presidente. Pero lo que llama la atención es que lo hacen apenas faltando 14 días para que se den las elecciones en el país. Había como una intención de perjudicar o de dañar el proceso electoral que se estaba llevando a cabo. Vengo yo y trato de retrasar este proceso del antejuicio que ellos estaban haciendo para mantener la institucionalidad en el país y que las elecciones se pudieran llevar a cabo, porque había un interés de algún grupo de izquierda. Pero hay que mencionar que todo este contexto se da en un año electoral, precisamente. Primero el año de renovar el periodo por 2 años más de la CICIG, pero en medio de esto, en el periodo electoral, en donde 15 días, 14 días antes de las elecciones que ya estaban programadas por el Tribunal Supremo Electoral, piden un antejuicio en contra del presidente, en contra mía. Y yo lo retraso lo más que puedo para asegurarme que la institucionalidad del país sigue funcionando, porque la intención era que no hubieran elecciones. ¿Por qué no querían que hubieran elecciones? Porque no querían que Manuel Valdizón, que era el que estaba encabezando las elecciones y que las venía encabezando, que él fuera el que ganara. Entonces hacen un antejuicio también contra el candidato a vicepresidente de Manuel Valdizón en un momento crítico para las elecciones, para que fuera cuestionado. Y luego se forza prácticamente la renuncia mía, y yo lo aguanté hasta 3 días antes de las elecciones. Y por supuesto todo esto trae una confusión en la población, aprovechan para hacer algunas otras cosas y resulta ganando alguien que no estaba dentro de las posibilidades de ganar. Aquí era el candidato que la tenía casi segura la ganancia, es Manuel Valdizón. La prueba es que su partido gana la mayoría de las diputaciones, gana la mayoría de las alcaldías, y él ya queda en tercer lugar, después de venir ocupando el primer lugar por meses y estar el candidato más conocido en toda la República. Así que esas son las cuestiones en las que a uno le quedan muchas dudas todavía, que habrá en su momento que seguir investigando y que poner, ojalá que todas estas realidades salgan a luz, y ojalá que las cosas puedan cambiar también aquí en nuestra Guatemala.